En la historia de la música cubana hay un hombre que asombró al mundo entero con su sensibilidad. No tenía una gran voz, pero sí un sentimiento arrollador. Dicen los que le escucharon en persona que las notas de su piano y las palabras de sus canciones desgarraban el alma, convirtiendo la interpretación en un arte casi fatal. Su nombre artístico, nacido del bullying, y su icónica sonrisa, fruto de una humildad auténtica que escondía algún que otro secreto. Estudiar su vida es comprender que el éxito raras veces se alcanza sin dolor. Así era yo de niño. Me llamaba Ignacio. Ignacio Villa y Fernández. Después de grande, ya no fui más, sino Bola de Nieve. Bola nació en la calle Máximo Gómez número 32, en una casona de Guanabacoa. Los que le conocieron dicen que siempre sintió por esa ciudad un amor especial. Mira, aquí era Máximo Gómez 32, la casa en que yo nací. Seguíamos viviendo aquí por mucho tiempo. Yo voy a saltar eso, pero no soy loco, ¿sabes? Ni soy maromero, ni nada de eso. Lo que pasa es que hicieron dos casas, una casa que era muy grande, y nosotros vivíamos aquí. En toda la cuadra había piano, y a mí me gustaba mucho oír tocar el piano. Entonces yo iba ahora a casa de Pepito Chani, la persona a quien yo vigilaba que tocara el piano. Venía a encaramarme en la ventana a oírlo tocar Liszt, Chopin, y la gente no me veía, era esta hora aproximadamente, a las 11 de la mañana, cuando yo me ponía a encaramarme en la ventana así. Alejo Carpentier recreó en una de sus novelas las legendarias fiestas que la familia Villa y Fernández solía dar en su casa de Guanabacoa. Frecuentes eran los bailes ñáñigos y ararás, la exquisita comida de la señora Inés y su sonoro ajetreo entre ollas y fogones. En aquel ambiente folclórico nació Ignacito, un 11 de septiembre de 1911. Su padre, Domingo Villa, era cocinero de fonda y su madre, Inés Fernández, era ama de casa y la niñera que en su momento llevó a la escuela a la mismísima Rita Montaner. Desde pequeño, Ignacito ensayaba en un banco de madera con el que pretendía tocar las teclas del piano. Yo de niño, llegó a decir una vez, no jugué más que a tocar. Tanto fue así que sus familiares cuentan que en la escuela se entretenía imitando a cantantes y pianistas del momento, trepándose en la ventana del aula para que todos pudieran verle. En el colegio, los muchachos para molestarme me decían Bola de Nieve, porque había un personaje en cine que le llamaban Bola de Nieve y llegaron al colegio un día diciéndome Bola de Nieve y yo, al que me lo hacía, le pegaba. Para que veas lo que son las cosas. Así se burlaban de él, sin saber que algún día este apodo cruel sería, frente a nuevas audiencias, su más célebre carta de presentación. Fue la conserje de la escuela, su tía abuela Mama Quima, quien decidió, como matrona exigente, cariñosa y eficaz, encauzar la vocación de Ignacito. Lo matriculó en clases de solfeo y teoría de la música y le compró un piano que, según su padre Domingo, sonaba como una bandurria destemplada. Luego ingresó en el Conservatorio Mateo y a partir de ahí vinieron desde bien temprano años de formación decisiva. Se gestaría en Bola un carácter contradictorio e histriónico que se convirtió irremediablemente en el abrevadero de todo su arte. Dicen que desde joven fue siempre de fachada alegre, pero de desgarramientos ocultos. Él mismo explicó una vez: yo soy un hombre triste que se pasa la vida muy alegre. Por esos años practicaba el piano y cantaba en las veladas hogareñas. Dicen también que su adicción desmedida a los frijoles negros le provocaba continuas crisis de asma, que Inés y Mama Quima conseguían curarle con inhalaciones y frotándole la espalda con un cepillo. Así creció Bola, en un mundo lleno de folclore, de hombres rayados, plantes, santería, música y danzas en las fiestas de Bembé. Todo sin saber que algún día irían a esa casa a rendirle a él pleitesía los más grandes nombres de la cultura cubana. Su aspiración era ser doctor en Pedagogía y Filosofía y Letras, pero cuando se matriculó en 1927 en la Academia Normal para Maestros, una crisis durante el gobierno de Machado le hizo cambiar de rumbo y dedicarse a la música para vivir. Comenzó a trabajar en el Cine Carral, acompañando al piano el movimiento de las películas silentes. Del público obtuvo poco más que crueldad.
Contó en numerosas ocasiones cómo le lanzaban tomates, huevos, gritos racistas de negro gordo. Le hirió también el abucheo de jóvenes que lo conocían bien y que de plano rechazaban los amaneramientos que ya afloraban en Bola. Por estos años no encontró fuera de su familia a nadie que le animara a seguir en los escenarios, pero afortunadamente siguió. Tras tocar en el cine, se le abrieron numerosas puertas en restaurantes y clubes de La Habana, y su primer contrato profesional lo mantuvo con la banda de Gilberto Valdés, que tocaba en el cabaret La Verbena de Marianao. Ya a los 16, Bola había tenido que fingir un noviazgo para complacer los afanes de casa. La experiencia, aunque breve, recogió uno de sus dilemas principales. Entre su hondísimo gusto por los hombres y el peso del amor filial, Bola eligió una vida intensa pero oculta. Con su melancolía, consecuencia directa de la represión sexual, pagó la felicidad de sus íntimos. En ese juego de máscaras practicó distintos trucos, como exponerse demasiado para desaparecer. Es cosa sabida que su espontaneidad en el escenario, su aparatoso desenfado, sus abruptas carcajadas y su pegajoso sentido del humor eran el resultado de interminables ensayos. Había un frío rigor detrás de cada una de sus presentaciones. Ya desde joven, diestro en disimular, Bola creó un juglar pintoresco y magnífico, desde el laboratorio de su soledad, un Bola que tapara a Ignacio. En 1932 compuso su primer éxito de audiencia, La nana negra Drumi Movila, un canto tierno que aún activa en quien lo escuche olvidadas fibras ancestrales. Actuó en el Teatro Alhambra, en el Cine Fausto. Fue cada vez con más frecuencia el pianista acompañante de Rita Montaner, quien lo había descubierto mientras amenizaba la hora de la cena en el bar Baltimore del Hotel Sevilla. Me puse de pianista porque me solicitó para que tocara como acompañante de ella Rita Montaner. Bola se volvió su apuntador desde el piano. Dicen que Rita era nerviosa en la escena y que para ayudarla, Bola le dictaba en susurros. Así, sin querer, Ignacio fue practicando el arte de conversar y tocar al unísono, una habilidad que se convertiría con el tiempo en una de sus marcas registradas. Todo lo que le sucedió a Bola parece haberle sucedido sin querer, como si su talento hubiese ocurrido a pesar de sí mismo y a pesar de la idea convencional que Bola y todos tenemos de lo que es o debe ser el talento. Cuando viajó a México a inicios de 1933, dicen que Rita Montaner le tenía a Bola más confianza y fe de las que él se tenía a sí mismo. Quizás traumatizado por la crueldad de sus primeras audiencias, Bola no podía dejar de verse como un actorcillo de segunda. Rita, como me conoció y me decía Ignacio, me quería mucho. Entonces, el día que se enteró de Bola de Nieve, ahí mismo quedé. Era el 3 de mayo de 1933 y el Coliseo Politeama quería organizar a Rita Montaner un homenaje tras 2 intensos meses de exitosa gira por teatros y centros nocturnos de Yucatán y Veracruz. Pero Rita de repente pareció una disfonía y decidió echar mano de su pianista acompañante. Para muchos escépticos, a los 22 años, Ignacio Villa era solo una suma de chapucerías que, si llegaba a triunfar en el mundo del espectáculo, solo podría debérselo a su exotismo. Si quería ser famoso, le iba a hacer falta un mote gracioso, y estaban a punto de encasquetárselo. Ella le gustaba siempre hacer todo lo que me molestara. Sin mi consentimiento me lo puso en un programa de teatro. Rita le pidió que se vistiera de guarachero e Ignacio, todavía Ignacio, se negó. Sin hacerle mucho caso, Rita lo empujó a escena y lo anunció como Bola de Nieve, con una sutil malicia. Yo, aturdido sin saber lo que iba a hacer, canté Víctor Manuel de los Ángeles. Parece que Rita, diva al fin, quería solo un sustituto que la reemplazase esa noche y no necesariamente a un rival que le hiciese sombra. Fue así como Bola terminó en el medio del escenario, hecho todo un paquete de estereotipos exóticos que el público mexicano supo disfrutar. Pero lo que para Rita fue una solución de última hora resultó ser para Ignacio Villa un certero golpe de marketing. No sabemos bien qué pensó Rita terminada la noche, pero sí que después de aquella presentación nació oficialmente Bola de Nieve. Ignacio Villa no fue más. Pero no me dijo nada y mandó los carteles a México porque era una cosa muy graciosa, además muy comercial y muy interesante. Es el gran favor que me hizo en mi vida, ponerme Bola de Nieve en teatro.
Cuando yo llegué a Yucatán y me vi Bola de Nieve, creí que me iba a morir. Pero mírame, aquí estoy. Este debut, que parece más o menos memorable, se complica si sabemos, como ya se sabe, que a Bola de Nieve también lo aquejaba una disfonía, pero más complicada. Durante 40 años se las arregló para literalmente cantar sin voz. El asma que había sufrido de niño nunca se fue, y a falta de técnica y potencia vocal, Bola no tuvo otra opción que hacer de su voz un torrente de sensibilidad y carisma. La década de los 30 y las siguientes fueron una avalancha de acontecimientos. Tras una pelea con Pedro Vargas, Rita abandonó una gira por la frontera entre México y Estados Unidos y ya en el Distrito Federal le envió a Bola un pasaje de tren para que la siguiera, pero Bola no la siguió. Le tenía miedo al carácter intempestivo de su protectora. Le asustaba el cambio y le aterraban las 58 horas de viaje en tren. Yo que vivía atosigado y apresado porque le tenía miedo, porque... Entonces ahí aproveché en cuanto se fue con Pedro, que digo, bueno, ponete la puerta que está aquí. Su rechazo provocó la primera gran ruptura entre las muchas que ambos tuvieron hasta la muerte de Rita en abril de 1958. Si alguna ilusión hubo en el mundo grande, fue para mí Rita Montaner. Creo que fue a quien más amé en mi vida. No puedo resignarme a que se haya muerto. Aunque si estuviera vivo, aquí también no nos hubiéramos mirado la cara nunca más. Y como artista, nadie me ha ilusionado tanto. Yo conocí a Rita primero por artista, pues la traté como mujer. Lo que te puedo decir es que era una mujer tan importante, te estremecía mirarla. A partir de ese momento fui el fanático, el adorador, el todo. Es la única persona que me ha inspirado ganas de entrar en la puñalada. A pesar de que es la única persona que más ha llorado porque está muerta. A mí es una de las cosas que me ha embriagado en la vida, trabajar con la Montaner, porque cuando la miraba así que en el escenario me ponía como hipnotizado, me ponía tonto de verla. Durante 2 años, Bola estableció una conexión inaudita con el público mexicano, una mezcla de placer, deslumbramiento y gratitud. En profundas cartas le describía a su madre Inés las montañas cubiertas de nieve que rodeaban el Distrito Federal, las chinampas del lago Xochimilco y el olor de los tacos, las tortillas y el tequila. Aunque por mucho tiempo no le hizo gracia a Ignacio Villa y Fernández que le llamasen Bola de Nieve, poco a poco aprendió a querer el apodo y a sentirse bendecido por haberlo recibido. Bola se abrió camino en México, pero fue otro grande de la música cubana quien lo convencería para volver a Cuba. Tuve otra suerte, conocí a Ernesto Lecuona, el autor de Siboney, Andalucía, Malagueña, etc. Ernesto Lecuona se había convertido en asiduo espectador de sus presentaciones. Él no solo admiraba a Bola profundamente, sino que también veía en él un artista único que debía ser reconocido en su país. Así, Lecuona nos devolvió a los cubanos la gran sonrisa de Bola de Nieve. Tenemos ante ustedes al gran Bola de Nieve. La relación entre ambos fue mucho más que la de un mentor con su protegido. Fue una conexión artística que influyó significativamente en el estilo y el repertorio de Bola. Lecuona, con su dominio del piano y su sensibilidad para la interpretación, ayudó a refinar la técnica de Bola, quien absorbió su elegancia y expresividad. Y llegué a Cuba, debuté y me tocó la suerte de que no me tiraran ollejos de naranja, ni piedras, ni nada. Aunque Bola ya poseía un talento natural para la interpretación, Lecuona lo guió en el manejo de la dinámica y el fraseo, elementos esenciales en la interpretación del repertorio lírico y popular cubano. Bola refinó también su proyección escénica, inspirado por la teatralidad y la profundidad emocional de Lecuona. Cada canción se convertía en una historia,
en un espectáculo en sí mismo, en el que su expresividad vocal y pianística cautivaban al público. Fue por estos años que Bola se hizo amigo de la cantante cubana Esther Borja y compartió con ella sueños de grandeza. La primera noticia que yo tuve de Bola de Nieve la tuve cuando estudiábamos en la Escuela Normal para Maestros de La Habana, pero no lo conocí. Entonces, al yo empezar mi amistad con Lecuona, ahí es donde conozco yo a Bola. De esta amistad salió una de las canciones que más descubren la personalidad de Bola y sus deseos de ser querido y respetado como artista. Yo me iba todas las noches desde aquí de la playa hasta Guanabacoa y me sentaba con él en un murito que había frente de su casa que cubría una cosa que le llamaban un arroyo, pero que para mí era una zanjita lo que había ahí, porque no tenía ni agua casi. Y entonces allí nos sentábamos a tejer nuestros sueños de futuros artistas, porque todavía no nos considerábamos que éramos artistas. Hasta que no tuviéramos un nombre, un prestigio, fuera una cosa reconocida, no nos sentíamos artistas. Y soñábamos muchísimo. Un día que estábamos sentados en el murito ese que yo hacía referencia, me dijo, anoche después que te fuiste, me vino esta cancioncita, porque te la voy a dedicar a ti. Y la cancioncita dice, arroyito de mi casa, que has vivido noche y noche saboreando mis pesares, con tu hilito de agua oscura que parece haber tenido mi amor. Bola compuso unas cuantas canciones. Muchas de ellas se han convertido en clásicos de la música cubana, pero cuentan sus amigos que a pesar de su talento y acumulada popularidad, temía constantemente parecerse a alguien más. Yo no creo que soy compositor ni me respeto como tal. De las cosas que yo así se me salieron, cancioncitas esas baratas que yo hago, pues hay algunas que me han gustado en un momento dado. Yo no me estimo tanto. Su estilo se caracteriza por una crudeza desprovista de ambigüedades. Con una honestidad descarada, expone su aflicción sin rodeos, moviéndose entre la vulnerabilidad extrema y una especie de descaro que incomoda y fascina a la vez. Era un artista convincente, no se podía parar del piano sin dejarlo a uno totalmente impactado, con las lágrimas rodando. En 1950 se inició en la cadena de radio cubana C, en el que Bola cantaba acompañado por una orquesta e invitaba a artistas nacionales e internacionales de renombre. Según recogen varios investigadores, a pesar de su creciente popularidad por aquellos años, muchos músicos de academia aún criticaban despiadadamente a Bola por su voz escasa, áspera, salamera y sin timbre seductor. A Bola o se le admira profundamente o no se le soporta, porque son las dos vertientes que yo me he encontrado en la interpretación de Bola. A mí me gusta mucho como intérprete. Él mismo respondería a las críticas alegando que no le interesaba impresionar, sino tocar la sensibilidad de quienes le escuchaban. Cantaba con la inocencia de un niño, entrando en el corazón de todas sus audiencias, tan pronto como unas pocas palabras salían de su grande e inolvidable sonrisa. Su tono era cálido, casi informal, y le permitía brindar al público una sensibilidad inigualable, sin abusar de las virtudes vocales rimbombantes que dieron fama a muchos artistas de su tiempo. Los españoles me quieren bastante bien, sobre todo los madrileños. Allí hay un señor crítico que se llama Felipe Sassone, que fue barítono de la Scala de Milán. Y cuando yo salía del ensayo para un recital que tenía esa noche, Sassone muy autoritariamente me dice, oiga, ¿usted es el que da este recital? Digo, sí señor. Dice, ¿y de qué tiene usted voz? ¿De barítono, de tenor o de bajo? Digo, de ninguna de esas que usted dice. Tengo voz de persona, que es la única que me hace falta para hacer esto. Pero en la noche, como yo tengo muy buena voz para vender por la calle mangos y jarros y esas cosas, pero tengo valor para usarla en público y la gente no me mata. Y cuando estaba en un palco con su señora, fue la primera persona que dijo ¡bravo! Y se puso de pie cuando yo canté El Manicero. Figúrate, nada menos que pregonando por la calle. Una voz de sol. ¡Ay, qué calentito y rico está! Ya no se puede pedir más.
porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, caserita, no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní. Maní, me voy, maní. Aunque Bola cantaba siempre solo, en sus manos el piano adquiría una personalidad propia. Tanto es así que parecía más bien actuar siempre a dúo con el instrumento. Su técnica demostraba gran dominio armónico e infinita sensibilidad musical. Su mano izquierda añadía siempre ritmo y virtuosismo a la interpretación, con un sabor indiscutiblemente afrocubano. Desde el punto de vista técnico, Bola fue siempre más pianista que cantante, y esto definitivamente contribuyó a su éxito, ya que muchas estrellas del momento que tenían grandes voces no contaban con la técnica instrumental para acompañarse a sí mismas, lo que hacía de Bola un intérprete más completo. Por su lenguaje musical tan singular y avanzado, no cabe duda de que Bola fue un precursor del feeling cubano. Con sus armonizaciones, preludió todas las exploraciones musicales que se consolidarían en este género musical. Bola fue capaz de tomar las influencias de la música y poesía afrocubanas e incorporarlas a la música clásica, acompañando las interpretaciones con introducciones que incluían chistes, anécdotas e historias personales. Así, conectaba con su público de una manera increíble. De su particular manera de proyectarse, dijo una vez: "Cuando actúo, siento de todo. Es un torrente de sensaciones que van desde lo erótico hasta lo ingenuo. Yo soy un hombre triste que siempre está alegre". Sentado al piano, Bola era puro teatro, melodía histriónica, cruces raros. Si revisamos con lupa los artefactos sonoros que son sus temas, nos topamos con una relojería inédita, con el invento de un genio atormentado que no quería dejar nada afuera. Su arte es una amalgama de registros, una plasticidad natural, un cauce que discurre sin aparentes pretensiones entre la exigencia, la ternura o la carcajada que brota como un ramillete desde el corazón mismo de la canción. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. No hay un personaje del imaginario popular cubano que Bola no haya encarnado hasta el límite. Fue el vendedor delicado, el calecero fiel, el sujeto salamero y barrial, el viejito chismoso y preguntón. Tan en serio se tomaba el hecho de actuar bien los personajes de sus canciones que cuando una canción le gustaba más interpretada por otro artista que por su propia voz, la sacaba inmediatamente de su repertorio. En este juego de representaciones, el maestro Armando Orefiche se percató de que Bola tenía también la necesidad artística de actuarse a sí mismo y por eso le compuso Monsieur Julien. El tema de 1943 era la vida de Bola hecha canción. Yo me llamo Julián Martínez Vidal y Ruiz. Y se me hasta olvidó que en Cuba yo fui Fui el gran gentleman de blondas allá en París. Y hasta en Hollywood, yes, oui. Quería contarte que crear estos documentales para mi canal de YouTube es un proceso largo y exhaustivo que requiere semanas de investigación y de edición, pero lo hago con pasión porque siento que estudiar la música desde esta perspectiva histórica y social es una forma genial de encontrarnos con nuestra identidad individual y colectiva. Si disfrutas mis videos y quieres ayudarme a seguir produciendo más y mejores documentales, no dejes de suscribirte ni de compartir tus historias favoritas. También puedes unirte al canal como miembro, hacer una contribución ocasional o visitar mi tienda online, donde encontrarás muchísimos diseños inspirados en el amor por nuestra música y nuestras tradiciones. Bola hizo del costumbrismo un arte mayor. Llegó a importar el habla de la poesía negrista de manera magistral.
Las sílabas truncadas, las interjecciones, las fusiones gramaticales, los acentos aleatorios, las vocales mochas, todo es el resultado de una voz ahogada que quiere cantar como dicta la norma, pero se le vuelve imposible. Ese chivo corrompido está agachado en el mismo caserío y yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Yo lo saca de donde está contigo. Si lo cojo, fuquitín, toma, chivo patilludo, sin vergüenza, petoso berrenchín. Ay, chango, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Bola sabía sincronizar sus debilidades vocales de manera ejemplar, y de ahí su originalidad. Él tapaba los remaches, disimulaba las ataduras y luego empaquetaba en piezas cerradas la polifonía de sus demonios. Por eso, escucharlo es como liberar un torbellino de emociones. Su sonrisa vasta era también compañía segura de cada una de sus presentaciones, y pareciese que a pesar de apretarnos el corazón con su voz, nos ofreciese como disculpas una sonrisa para sanarnos. Hacia agosto de 1935 comenzó a trabajar en la radio. Luego viajó a Buenos Aires con Lecuona, se hizo famoso en Argentina, apareció en una película de Leopoldo Torres y compuso música para cine. Fue a Chile y a Perú, abarrotó teatros y conmovió a muchos con su carisma. Leyó poesía e intimó con Nicolás Guillén, encandiló con su dentadura siempre desenfundada y sus gestos de abuelo regañón. Acostumbraba a sermonear o a narrar alguna fábula cimarrona mientras le sacaba al piano notas de una inexplicable sencillez, como si goteara sabiduría musical sobre el teclado. Ya en 1940 se podía hablar de un estilo Bola. Traje de frac, piano de cola, voz ronca. Solía manejar una tesis con la que justificaba un éxito que los periodistas no podían entender del todo. Decía que él iba al interior, a lo que la canción tenía por dentro. Y era verdad, la descascaraba como una fruta y luego se embarraba todo. Bola tuvo también el mérito de no dejarse enmarcar por el papel que tutores como Lecuona le diseñaron dentro de sus espectáculos, o por el rol que sus propias características físicas parecían imponerle. Porque tú sabes que dicen, fulano es negro. Negros son los teléfonos, se habla con ellos por 5 centavos y yo cobro mucho más porque hablen conmigo y además soy color café, soy carmelita, como el hábito de la Virgen del Carmen, hasta cosas sagradas tengo en mi color. Contaba con el suficiente empuje como para ser algo más que el gracioso negrito del folclore cubano, y así, durante los siguientes 20 años, tomó algo de cada país al que fue. Y mira, esta una postal que él manda de Europa. Que dice, familia, ahí les va el Danubio azul. Así todo quisiera estar allá con ustedes, Ignacito. Budapest. Cuando viajaba fuera de Cuba, interpretaba canciones como Drume Negrita o Chivo que rompe tambor, pero también tomaba piezas icónicas de los repertorios locales y las incorporaba al suyo. Cantaba en varios idiomas, inglés, francés, italiano, portugués, catalán. Cuentan que tras su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York, debió salir al escenario 9 veces ante el público que no paraba de aplaudirlo y ovacionarlo. La prensa especializada lo comparó incluso con el francés Maurice Cavalier y con Nat King Cole. Y la mismísima Edith Piaf llegó a asegurar que nadie interpretaba como él La vida en rosa. Bola se pasaba meses con la lupa de su sensibilidad sobre cada canción, zafándole los tornillos, repasándole las inflexiones y los acentos más insospechados. No incorporaba nada hasta no estar seguro de que iba a entregarle al público algo completamente nuevo. Yo nunca hago una canción que no me guste porque sea popular o le guste a la gente. Ese era el Bola de rigor, el Bola que fue más que un negrito exótico al que todos querían escuchar. Ese fue el Bola que estudiaba y ensayaba tan duro que cuando su arte llegaba al escenario parecía desenfrenadamente natural. Estudiar el piano nunca lo dejó de hacer. Todas las mañanas yo me quedaba en la casa y a las 8 de la mañana estaba Bola ahí sentado al piano. Eso nunca lo dejó de hacer.
Así iba de tocar en el Gato Tuerto habanero o en un cabaret fogoso como el Tropicana de los 50s a seducir en los grandes escenarios del mundo. Y cuando estaba en Cuba, Bola era como un Schubert, a quien le gustaba invitar a sus amigos para hacer que la música les uniese a todos en inolvidables veladas. Bola los atrapaba a todos con una personalidad en la que se mezclaba el encanto de la alta cultura con la sencillez del pueblo. A veces quería hacer esas veladas tan inolvidables que las filmaba por sorpresa. El acuerdo conmigo con Ignacio, y perdóname, yo siempre he dicho Ignacio, no le he dicho jamás Bola, fue que él invitara a su gente y la gente no supiera que se iba a filmar. De hecho, si analizan un poco la filmación, verán que cuando entra por ese pasillo, la gente está como sobre todo las mujeres. Él nunca le dijo que íbamos a filmar. Queríamos buscar un nivel de autenticidad y Bola en eso era un actor. Le gustaba vivir bien, regalarse lujos exclusivos, moverse en la farándula del arte, vestir de etiqueta y mantener el porte y la clase. Porque Bola tuvo el acierto de escoger sus amistades. O sea, él se movía en un círculo muy exclusivo. Era, según la fidedigna letra de Messier Julián, un negro social, intelectual y chic. Pasó de pianista de cine a leyenda de la música cubana en solo unos años, y son muchas las anécdotas que quedan entre los que alguna vez le escucharon cantar. En La Habana existe aún un restaurante que fue para él como una segunda casa. En 1964 inauguró el Monseñor, en la esquina de 21 y O, en El Vedado. Este lugar fue su consagración. Bola se inventó un sitio distintivo, famoso por la cordialidad del anfitrión, el trato de los camareros, la calidad gastronómica, la elegancia en el decorado y el detalle puntilloso. El lugar ostentaba aires de exclusividad. Se trabajaba sin apuros y los cocineros debían lucir sus mejores galas. La vajilla, los cubiertos, las lámparas, los adornos de porcelana provenían del extranjero. Bola montó cuadros al óleo con motivos de época, una breve cortina en forma de cascada para el escenario y alfombró los pasillos para que las pisadas fueran menos fuertes y por tanto la gente hiciera menos ruido. Según Bola, maestro en calcular las modulaciones del sonido, cuando uno pisa una alfombra, baja intuitivamente la voz. El Monseñor fue su guarida, el lugar donde amalgamó mejor que nunca sus virtudes, llenando aquel pequeño escenario con sus donaires y sus magníficas expresiones faciales. Desde ese piano, Bola deleitó cientos de noches a su público, convirtiendo un pequeño restaurante en el más alto escenario para el arte de la interpretación musical. Era el Monseñor por Bola. Cuando Bola entraba, bajaba aquellas escaleritas, que uno veía aquella figurita así, que entraba, se sentaba al piano, ya era como si el Monseñor se elevara. Como todo buen artista, Bola fue no solo un apasionado de la música, sino también un amante de la lectura y del arte en general. Fue así como se ganó el cariño y la admiración de escritores como Nicolás Guillén y Alejo Carpentier, o de artistas como el caricaturista David, que supo en numerosas ocasiones inmortalizar su memorable figura. Bola era, además de un gran conversador, un hombre de infinita madurez y humildad, que apreciaba más de su público el silencio que la ovación. En el Monseñor, ese sueño se cumplía siempre. Cuando uno está trabajando en ese plan, la ovación final no es lo que interesa, sino el silencio en el centro de la canción, que se coman todo lo que le estoy dando sin protestar. ¿Qué hago con que me den una ovación y estén hablando toda la noche cuando estoy tocando? Lo que agradezco siempre es el silencio en el intermedio, después de los primeros 8 compases, puesto que voy a tocar a un lugar donde la gente no va predispuesta a mí, sino a beber y a divertirse, y hacen el sacrificio de soportarme callado. Los años de la República habían enquistado la melancolía de Bola, pero todavía resulta un misterio cómo sobrevivió en una Cuba revolucionaria que casi inmediatamente se había dado a la tarea de reeducar a los homosexuales. Aunque no le gustaba hablar de amor, probablemente por separarse de los tabúes de la época, dicen que tampoco se escondió nunca de sus preferencias. Yo sé algunas anécdotas que demuestran que él no tenía complejos. Mira, esto para mí, para todos, nosotros es una cosa muy valiosa. Esto es de puño y letra de Pablo Neruda. Bola de Nieve se casó con la música y vive con ella en esa intimidad, llena de pianos y cascabeles
tirándose por la cabeza los teclados del cielo. Viva su alegría terrestre y salud a su corazón sonoro. Pablo Neruda, 1960, Chile. Varios musicólogos han llegado a afirmar que algunas de las canciones que Bola interpretó con más intensidad fueron un reflejo de su propia vida atormentada. Bola fue un maestro en el arte de aunar la a veces trágica dicción del bolero con las armonías del blues y el jazz, por lo que solía provocar en quienes lo escuchaban emociones que podían rayar en la nostalgia o la desazón. Contagioso y teatral por momentos, también podía volverse pura calamidad. Su arte tenía dos caras bien definidas, una chistosa, la otra casi trágica. Tanto es así que a partir de determinado momento sabemos que solo sumó a su repertorio temas de desamor. Acuérdate que siempre tengo la idea de que no existe la felicidad. No puede existir porque si no, no existiéramos los seres humanos. Ya le habían dado múltiples infartos a raíz de una cardiopatía que se le descubrió en 1969. Pareciese como si su propio corazón no hubiese resistido tanto histrionismo y sensibilidad artística. No obstante, por un tiempo, sus problemas de salud no le incapacitaron para continuar, como decía él, martirizando al piano y al público. Los últimos compases de la vida de Bola están ligados a Perú. Había emprendido un viaje a Lima para asistir a un homenaje que le preparaba su amiga y compositora Chabuca Granda. Hizo escala en el Distrito Federal y la altura lo remató. Dicen sus amigos íntimos que los orichas le habían sugerido que no saliera de Cuba. Suena el teléfono y me dice, ¿tú tienes puesto radio? Digo, no. Estoy aquí sentada esperando que Ignacio me llame. Pero Bola viajó de nuevo, tentando a su suerte y sin avisar a muchos de sus conocidos. Quizás porque quería, antes de morir, sentirse amado por su público una última vez. México, donde su carrera había comenzado, parecía un buen lugar para despedirse del público. Babalu, 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 yeah, Babalu. Hace más de 5 décadas que Bola se fue eternamente de las noches habaneras y de los grandes escenarios del mundo. Pero como dijera su amigo Nicolás Guillén, Bola de Nieve no puede ser interpretado por la historia porque ha pasado ya a la leyenda. Ya está empezando los velorios. ¿Qué le hacemos a Babalu? Nunca pensé que fuera yo la persona escogida para decir estas palabras finales junto a la tumba recién abierta de Ignacio Villa, la tumba del gran artista que fue Bola de Nieve. Y así les digo buenas noches, buenas tardes o buenos días. Y con mucho gusto estuve con ustedes hoy. Y quién sabe, en otra fecha vuelva a estar y con el mismo gusto.